Tiempo con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, es decir, eran sirvientes de él, y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Esto lo encuentras en Génesis 14 y les acabo de leer el versículo 14 al 16. Si ustedes leen un poco esta historia, está hablando de unos reyes, 5 reyes que unieron fuerzas con todos y sus ejércitos para atacar a Sodoma y a Gomorra. Y en ese ataque se llevaron al sobrino de Abraham, a Lot, y se llevaron todas las posesiones. Abraham no era un hombre guerrero. Abraham no era un rey con ejércitos. Abraham no tenía entrenamiento militar, un entrenamiento de guerra. Abraham no se metía en esos conflictos. Pero cuando tocaron a Lot y tocaron sus posesiones, entonces Abraham se levantó y empezó a perseguir a estos reyes. Y como acabamos de leer, los venció y recuperó todo, inclusive a Lot. El Señor me hablaba respecto a esta historia y algo bien interesante que me decía, y si ustedes lo leen, dice que durante muchos años uno de esos reyes había dominado, había conquistado, había despojado los territorios que tenía a su alrededor. O sea que era una costumbre de este hombre, era un hombre militar, era un hombre que tenía la fuerza, que tenía la guerra, que tenía todo lo necesario para vencer. Y nos damos cuenta de que aún así Abraham lo confronta a él y a 4 reyes más. Lo vence, pero ni siquiera es con guerreros, es con sus siervos, es con las personas que tiene en su casa. Entonces, esto lo que nos demuestra es que en una guerra que todos los días la tenemos, porque el enemigo nunca descansa, el enemigo siempre quiere estar metiéndonos en guerra, el enemigo siempre quiere estarnos robando lo que tenemos, siempre quiere estarnos atacando, siempre quiere estar haciendo muchas cosas. Entonces, muchas veces nosotros en esos conflictos que nos toca enfrentar, muchas veces nos amedrentamos porque no tenemos la capacidad, o creemos que no tenemos la capacidad como Abraham, creemos que no tenemos las armas suficientes, creemos que no tenemos el idioma, creemos que no conocemos los pormenores, creemos que porque no tenemos conocimiento del desarrollo o del lugar donde estamos o del conflicto mismo, entonces nos tenemos que quedar callados, nos tenemos que quedar cruzados de brazos, dejando que el enemigo nos robe, dejando que el enemigo nos despoje, dejando que el enemigo nos ataque, dejando que el enemigo haga con nosotros lo que él quiere hacer. Y hoy vengo a decirte de parte del Señor que eso no es así, porque el enemigo no tiene poder sobre tu vida, independientemente de las armas, de las personas, de las estrategias que él use. No importa dónde te encuentres, no importa qué habilidades tengas o no tengas, no importa el conocimiento que tengas, no importa nada, y te voy a decir por qué. Porque no es un diploma, no son las armas, no es el conocimiento, no es nada de lo que el hombre posee lo que vence al enemigo. Lo que vence al enemigo es la unción del Padre en ti, es su presencia, es Dios quien pelea, no es la persona. Yo quiero recordarte la historia de David cuando el Goliat estaba amedrentando a Saúl y su ejército. Y ojo con esto, Saúl sí tenía entrenamiento militar. Los hermanos de David que estaban en ese ejército tenían entrenamiento militar. Todos estaban preparados para ir a la guerra contra Goliat y los filisteos. Pero se dejaron amedrentar. ¿Por qué? Porque lo vieron muy grande, porque lo vieron que tenía lanza, jabalina, tenía escudero, estaba muy armado.
Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que cuando nosotros miramos las circunstancias, las vemos tan grandes, las vemos tan imposibles, vemos que nosotros nunca hemos usado una lanza, nunca hemos usado una jabalina, nunca hemos hecho esto, nunca hemos pasado por una circunstancia, nunca hemos tenido el conocimiento de algo y nos amedrentamos contra eso. Sin embargo, vino David, que no tenía entrenamiento militar, que no había ido a la guerra, que no tenía un uniforme que Saúl le quiso poner a él y que ni siquiera dice que pudo caminar con él. No tenía nada de conocimiento de guerra. Él solamente fue a llevar una comida que su papá le envió a llevarle a sus hermanos. Pero cuando él escuchó a Goliat, al filisteo, al gigante, amedrentando a los israelitas, amedrentando al ejército de Saúl, cuando los estaba atacando con sus palabras, con su intimidación, David dice que fue contra él, no con lanza ni con jabalina, sino en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy te vengo a animar a que te levantes en el Señor Todopoderoso a enfrentar tus gigantes, a enfrentar tus enemigos, a enfrentar esas circunstancias, esos ataques, eso que el enemigo está haciendo en tu contra para amedrentarte, para hacerte creer que no vas a ganar, para hacerte creer que no eres capaz, para señalar lo que no haces, lo que no puedes, lo que no tienes. Eso es una estrategia del enemigo para mantenerte quieto, para mantenerte amedrentado, para dejarte subyugar, para oprimirte, para pasar por encima de ti y despojarte de todo lo que Dios te ha dado. Y no solamente Dios te ha dado cosas espirituales, no solamente te ha dado unción, no solamente te ha dado su poder, no solamente te ha dado su presencia, no solamente, y lo más importante, te ha dado la palabra, que es la que vence. Porque David, cuando enfrentó a Goliat, no lo enfrentó con ninguna arma. Dice que lo enfrentó con una piedra. Y la piedra representa la palabra de Dios. Porque él dijo, yo vengo contra ti en el nombre, o sea, en representación del Señor Todopoderoso. Y le declaró a Goliat lo que le iba a pasar. Y justamente eso fue lo que pasó. Entonces, hoy te levanto con este mensaje, diciéndote que tienes que levantarte. Tal vez no conozcas cómo vas a solucionar las cosas, tal vez no sepas cómo Dios va a hacer las cosas, pero tú te tienes que levantar en el nombre del Señor Todopoderoso, abrir tu boca y declarar sobre esa situación, declarar sobre ese gigante, declarar sobre tus enemigos, declarar lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Porque esa es la manera como Dios actúa. Él dice, quédense quietos porque la batalla es mía. Y quedarse quieto no es dejarse amedrentar, no es pensar de que todo va a pasar por encima de ti. Quedarse quieto es que no vamos a ir a buscar en nuestras fuerzas, según lo que nosotros creamos, lo que nosotros vamos a hacer, no. Quedarnos quietos no es buscar la palanca, no es buscar una persona que te represente. Quedarte quieto no es buscar quien te dé un consejo, buscar quien te dé un arma o hacer cosas que nosotros normalmente en lo natural hacemos para resolver nuestros problemas. Quedarse quieto es no hacer eso. Pero no quedarse quieto en el espíritu. En el espíritu tienes que guerrear. En el espíritu tú tienes una unción de guerra que te ayuda a vencer a tus enemigos. Y eso que tú vences por el espíritu se manifestará por la carne. O sea, se manifestará físicamente. Tú tienes que levantarte y saber que no importa. Aquí dice que uno de esos reyes por años estaba amedrentando, estaba haciendo lo mismo por años. Y puede haberlo hecho por años, pero le llegó su momento. Hay muchas personas que por años han hecho daño, por años han estado humillando, por años han estado pasando por encima de los demás, pisoteando a las personas, por años están acostumbrados a hacer sus cosas,
a tener sus maquinaciones, a utilizar las mismas estrategias para dañar a los demás y salir vencedores. Pero si Dios te trajo a esta situación frente a ese gigante es para que lo derrotes, porque ya le llegó su hora, porque ya le llegó su tiempo. Notemos que cuando David venció a Goliat, de Goliat nunca más se volvió a hablar. Pero cuando se habla de él, dice que le llamaban campeón, es decir, que ya lo conocían, ya sabían lo que él podía hacer. Pero después de que David lo enfrentó, Goliat nunca más volvió a ser mencionado. Entonces hay momentos donde Dios nos pone con personas, en circunstancias, en lugares, en ocasiones, simplemente porque nos quiere usar para poder vencer lo que esta persona, lo que esta circunstancia, lo que esta situación ha venido afectando a su pueblo. Y tú has sido llamado para vencer ese gigante. Tú has sido llamado, si tú estás escuchando este mensaje, es porque tú tienes un gigante al frente. Y déjame decirte, ni siquiera tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que ese gigante por años ha venido haciendo, lo que lo ha hecho campeón, lo que ha hecho que todo el mundo lo conozca como NN en alguna circunstancia. Y es el momento de que ese gigante caiga. Es el momento de que todas esas estrategias que ese gigante ha utilizado ya no vuelvan a hacerle daño a otras personas ni te vuelva a hacer daño a ti. Es el momento de que tú te levantes. No te preocupes que no conozcas, que no sepas. Yo quiero preguntarte, ¿qué profesión tenía Jesús? Él era un carpintero. ¿Cuánto conocimiento de medicina tenía? Ninguna. ¿Cuánto sabía de estrategias o de ciencia o de conocimientos a nivel alto como para resucitar a un muerto? No tenía nada de conocimiento, pero tenía algo que pasaba por encima de todo eso, y era el Padre. Era la unción del Padre en él, era el poder de Dios en él, era la palabra de Dios en él. Así que eso fue lo que hizo que Jesús resucitara, que Jesús levantara muertos, que Jesús sanara, que Jesús hiciera todo lo que hizo sin necesidad de apoyarse en cosas naturales. Él tenía un discípulo que era médico y ni siquiera le preguntó cómo sanar a la mujer con flujo de sangre. Entonces, no se necesita de nada, se necesita de alguien, y ese alguien es de Dios. Si tú te unes al Señor en tu guerra, si tú te unes al Señor en ese conflicto, en ese problema, en esa situación, en ese ataque que te están haciendo, déjame decirte que Dios te dará la victoria. Porque Él es más que vencedor, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los ejércitos, Él es el que tiene ejércitos en el reino de los cielos para vencer a los que te atacan a ti. Tú no los ves, pero si el Señor te abriera los ojos, como lo hizo con Giezi, el siervo de Eliseo, te darías cuenta que hay una cantidad, que hay miles de millones de ángeles guerreros a tu alrededor, protegiéndote y peleando por ti. Así que no tengas miedo, levántate en este día y al igual que Abraham, ve por lo tuyo, ve por tu familia, ve por tus posesiones, ve por todo lo que Dios te ha dado, que el enemigo te quiere quitar. Y déjame decirte que esto no solamente te dará gloria a ti, sino que glorificará a Dios, que es lo más importante, ante los ojos de tu familia, ante los ojos de esas personas que no lo conocen o ante aquellos que se han burlado del Dios que tú predicas, aquellos que se han burlado de lo que tú has dicho de parte de Dios, o aquellos que han mirado a Dios, al mismo Dios, con menosprecio, con desprecio, que no han valorado su palabra, que no han valorado su amor, que no han valorado lo que Él ha entregado, simplemente porque se creen dioses. Pero Dios necesita demostrarle a esas personas y a todos los que hay a tu alrededor que el único Dios es Él y que eres el único Rey vencedor. Y eso lo tiene que hacer a través de ti. Así que levántate en este día y empieza a guerrear en el Espíritu. Declárale la guerra al diablo y dile lo que le va a pasar. Dile lo que va a venir. Dile que le vas a cortar la cabeza. Dile lo que le va a suceder. Y el Señor lo hará. Y ni siquiera lo hará por ti. Lo hará por su nombre. Lo hará por su gloria. Lo hará porque todo el mundo sepa que hay un Dios, que hay un Señor que está contigo. Dios te bendiga. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo
no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado